buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, no sé cuántos seamos. Voy a dar inicio presentando. Para mí es un agradable placer presentarles al doctor Alfredo Cortés, quien será el docente en este módulo 8, Metodología de la Investigación. Tiene una gran trayectoria, espero puedan sacarle mucho provecho al doctor. Tiene una licenciatura en Educación, en la especialidad de Matemáticas, ¿sí? Tiene una maestría en Educación. Estoy siendo muy breve, ¿eh? Tiene una maestría en Ciencias y en la especialidad de Matemáticas y Educación. Tiene un doctorado en Educación y, bueno, el maestro, tiene una gran trayectoria. Nos ha dado bastantes cursos, tanto de maestría como, próximamente de doctorado, en el cual a nivel medio básico, pues bueno, su formación lo ha trascendido, ¿no? Entonces, quiero darles la bienvenida. Es muy importante para mí que puedan ustedes sacar el mayor provecho del docente y todo lo que esté dentro de mis posibilidades. Estamos aquí para apoyarlos. Pues bueno, sin más, quiero darle la bienvenida al doctor y a todos ustedes a este nuevo módulo. Con ustedes el doctor Alfredo Cortés. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues un placer también para mí. Realmente es una etapa en cada momento que uno empieza a vivir, a proyectar. Y me da mucho gusto que ustedes estén acá, que de alguna manera, pues este proceso académico no se vea únicamente como una situación meramente, digamos, personal, sino que trascienda también para las generaciones que ustedes irán atendiendo. Regularmente, quien hace una maestría en educación, bueno, pues se dedica a este rubro y nosotros somos de alguna manera también elementos clave, elementos fundamentales para el desarrollo de un país. En este caso, pues lo que nosotros proyectemos aquí, vamos a tratar también de que incida en nuestros estudiantes, con ellos, para que de alguna manera, bueno, pues podamos acompañar sus procesos. Y no únicamente sea una maestría, yo aquí lo he venido comentando, siempre que tengo esta oportunidad, pues de que no sea vista como algo que me va a dar a mí personalmente, sino que sean herramientas que yo pueda obtener para poder después comunicar, facilitar y acompañar a las generaciones que nos confían también a nosotros como sociedad. Y bueno, pues muchísimas gracias a la Universidad España y México, que pues ya tenemos algunos años colaborando y siempre con mucho gusto. Y bueno, pues les voy a pedir que encendamos nuestras cámaras, es algo muy importante porque, bueno, a fin de cuentas es una cuestión de saber que estamos presentes en todo momento. Y bueno, pues tomaremos algunas notas, también estaremos revisando literatura que nos apoye, que nos aporte elementos para poder argumentar nuestras ideas. Entonces, el favor es activen sus cámaras. Bueno, gracias a María del Carmen, ya también Luisa, gracias. Por favor, ¿quiénes faltan? Ok, ya por acá Ariana nos escribe, sí, muy bien. Es parte fundamental de nuestra formación estar presentes, es decir, implican muchas cosas y bueno, pues por eso es que en el mensaje que les comuniqué ayer, pues les pedí que tuvieran esta atención, además de que
pues es importante estar permanentes en la sesión. Digo, vernos también nos dice muchas cosas. Lamentablemente no estamos presentes en tiempo y forma, pero bueno, pues vamos a sacar el provecho de las tecnologías y por eso es que les pido, bueno, pues para poder iniciar, pues ya todos tengamos nuestras cámaras activadas. Muy bien, ya también veo a Ariana, ¿verdad? Ariana. Buenos días, profesor, Okay. es correcto, muchas gracias. Buenos días, nada más le pido entonces a Betsabeth y a Luisa que están acá, por favor activen sus respectivas cámaras. En mi caso, profesor, tengo activado por 2 medios porque mi computadora no tiene cámara, entonces me conecté después con el celular, por eso tengo doble. ¿De acuerdo? Sí, sin problema. Gracias, Luisa. Bueno, nada más nos falta Betsabeth. Entonces, bueno, en lista, les voy comentando, en lista está Betsabeth, está Víctor Alfonso, que no, está Víctor Alfonso, es que no alcanzo a ver a todos. Maestro, yo en mi caso tengo un problemita con mi computadora, porque el otro día mis alumnitos me movieron por ahí, entonces no sé qué le hicieron, que no me permite. De igual manera te podrías conectar con tu smartphone, así como lo hizo Luisa, por favor, Betsabeth. Ah, ok, sí. Sí, siempre vamos a tratar de encontrarle soluciones a las cosas. Eso es parte de, incluso hasta de vivir, no únicamente de la escuela, sino es parte de la vida, de que siempre habrá situaciones, pero nosotros tenemos que darle la vuelta y encontrar siempre soluciones. Muy bien, entonces les decía, está Víctor Alfonso con nosotros. No lo veo aquí en el banner que tengo, no lo veo, entonces, bueno, Víctor Alfonso parece que no está. Ariana ya la veo. Hola Ariana, buenos días. Jairo Ociel, tampoco lo veo, tampoco veo a Jairo. Me dicen si está o si estás, Jairo, contesta, por favor. No está, maestro. Sí, así es, no está entonces. Tuvo Entonces seguimos compromiso, con... dijo que le iba a enviar un mensaje ahorita. ok. Sí, maestro. Bueno. Y María del Carmen también, también la veo. Jennifer también está aquí con nosotros. Tampoco veo a Sibel. Sibel, si está, contesta por favor. Tampoco está Sibel. Y por último, Luisa, que está aquí en lista. También ya la veo. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con quienes estamos. Yo llevo un control de las clases, desde como les decía, la asistencia, la permanencia y también lo que implica pues acompañarnos en todo el proceso, en toda la mañana. Les voy a pedir entonces, por favor, que empecemos a compartir algunas cosas que a mí me interesan mucho. Me interesa mucho saber 3 cosas, se las voy a anotar. ¿Por qué me interesa? Les voy a decir. Me interesa saber con quién estoy trabajando, es decir, hemos tenido estudiantes aquí en la universidad que tienen, por ejemplo, cargos de diferentes actividades. Hemos tenido profesores, hemos tenido directivos, hemos tenido gente que está en control, bueno, que le llaman cuestiones administrativas. Entonces, todo eso a mí me interesa mucho.
en dos razones. La primera, evidentemente, bueno, pues es saber qué aspiran también ustedes, es decir, la maestría, en qué van a encontrar el beneficio. La otra parte que también es importante es los contenidos. Es decir, también he tenido gente que no está involucrada en su formación inicial con la parte de educación y pues aquí la vamos a tener que ir empapando. Y hay gente que sí, hay gente que ya tiene una licenciatura en educación o estudió en una normal o estudió en la pedagógica o estudió en la misma Universidad de España, México. Entonces, eso a mí me da elementos para pues también saber cómo nos vamos a comunicar. En este sentido, entonces les quiero pedir 3 cosas. Por favor, aquí ya veo sus nombres y ahorita vamos a ir comentando de manera muy puntual cada una, así me voy a referir porque únicamente veo damas. Entonces, con cada una estaré preguntando sobre estos asuntos que, digamos, son importantes. El número 1 es en qué laboro. Entonces, por favor, les quiero pedir que me digan a qué se dedican. Es decir, ¿me dedico a la educación? ¿No me dedico a la educación? ¿En qué? Sí, también me interesa saber qué estudiaron, qué estudios tienen. Incluso habrá gente, hemos tenido aquí gente que ya de su segunda maestría. Entonces hay gente que aquí nos dice, bueno, esta ya es mi segunda maestría, yo tengo una maestría en otro, pues no sé, también en educación o en otro campo. Y cuando llegan acá tienen pues ese interés. Entonces también me interesa mucho saber en este sentido qué estudiaron o si tienen estudios de posgrado también. Eso me es importante. Y la otra es que respondan por qué estudiar una maestría, qué nos depara el futuro con una maestría, es decir, cómo me veo en 2 años, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo una maestría y nada más es, como les decía hace un momento, tener un título, un grado, tener ahí pues un estudio más, o ustedes pretenden algo con estos estudios de posgrado. Entonces, pues ya están las preguntas. Y pues vamos a empezar con la lista que tenemos acá. Entonces, Betsabeth Ángeles es la primera que aparece en la lista. Betsabeth, por favor, ¿tú sí te pudiste conectar con tu smartphone? Sí, lo que pasa es que no, como no tenía tanta pila, pero ya me estoy metiendo. Muy bien, Betsabeth. De cualquier manera, empezamos contigo, por favor, en lo que carga también tu Ok, celular. mi nombre es Betsabeth Ángeles Duarte. Estudié en la Escuela Normal de Tejupilco, la licenciatura en Educación Preescolar. Pues ahorita es la primera vez que me meto a estudiar una maestría. Lo hice pues prácticamente porque quise seguir obteniendo más conocimientos, igual porque más adelante sentí que me podía ayudar, entonces, pues prácticamente por eso. No sé cuál Ok. otra era, si había otra pregunta. No, entonces tienes la licenciatura en educación preescolar. Ajá. ¿Y dónde trabajas? Esa es la que falta. ¿Dónde trabajas? Trabajo acá en Toluca por San Pedro Tototepec. Ok, ¿ejerces tu función o estás en otra área? No, ejerzo mi función. Ok, entonces estás frente a grupo, eres profesora frente a grupo. ¿Y cuántos años de servicio? Apenas inicié este año y sí Ok, soy maestra frente a grupo. entonces 2024, en agosto, ¿verdad? Empezaste. En abril, bueno, sí. Bueno, en este año vamos a Sí, decirlo. en este año. Ok, muy bien, Betsabeth. Pues no sé, algo que quieras agregar, ¿qué esperas de esta clase, de este curso? Pues bueno, espero aprender más, poder obtener más conocimientos y si
En algunos pues tengo alguna idea o sé poder reforzarlos y pues eso. Ok, nada más por último, dime tu generación de la normal, por favor. ¿De qué generación eres? Ay, soy 2023, 2024 me parece. No recuerdo. No. No, 2019, 2024. Ok, ¿en qué año egresaste? Ahorita en el 2023. Perdón, 2019, 2023. Ok. Ando perdida. Ese es un asunto con la pandemia, de que hay un salto en la temporalidad de todos, de todos. La mayoría de la gente cuando dice, hace 6 años, hace 4 años fui a un congreso, fui a unas vacaciones y uno dice, no, hace 4 años no pudo haber sido porque de la pandemia. Y ya rectifican, sí, es verdad, fue entonces antes. Esa temporalidad de la pandemia la tenemos ahí con un esquema en nuestro cerebro medio extraño, pero muy bien, Betsabeth. Te agradezco mucho. Sí, de nada. Bien, vamos en el orden de lista con Alfonso. No sé si ya se integró Alfonso. Alfonso, ¿ya estás por acá? Parece que no. Bueno, pues luego las mismas preguntas, Ariana, por favor. Hola, profesor, ¿qué tal? Buenos días, un gusto conocerle. Pues rápidamente, sí, estoy estoy en dos instituciones, no son públicas, son particulares. En una ya llevo 15 años, en la otra pues llevo ya 4 años. Soy maestra de educación física, mi licenciatura la hice del 2014 al 2017. Mi licenciatura es en Administración Deportiva y Recreativa, pues bueno, más ligada en la organización de eventos deportivos. Me encanta la educación física, mi salón de clases es la cancha. Estoy trabajando en una escuela desde la etapa de maternal hasta sexto año. En el otro colegio doy solamente primaria baja y hace 2 años empecé a dar clase con alumnos de preparatoria. ¿Por qué estudié la maestría? Me, me interesa el poder apoyar a mis alumnos. Hoy en día hay muchas expectativas, muchas áreas de oportunidad que como docentes tenemos que ir reforzando y conociendo día con día. Yo creo que en todo trabajo hay áreas de oportunidad, hay fortalezas, etcétera. Entonces, la maestría para mí creo que va a ser un reforzamiento importante para mi profesión académica, en donde pues puedo poder aportar a mis alumnos, tanto en diversas edades, ese punto clave para poderles apoyar, porque realmente en mi licenciatura no llevé nada de un repaso de psicología, pedagogía, pero como nos dedicábamos a la organización de eventos deportivos, pues no estaba muy enfocada en esos temas. Sin embargo, ha sido un plus para mí porque pues tenemos que leer, tenemos que investigar, el cómo poder eh, manejar los estilos de aprendizaje con los alumnos, etcétera. Entonces, pues muy gustosa de poder estar en la maestría y seguir aprendiendo de este proceso. Muy bien, Ariana, muchísimas gracias, Y Ariana. nada, profesor. Y bueno, pues vamos entonces en lista aparece Ociel. Ociel es quien me dicen que no va a estar, ¿verdad? Entonces con Carmen, por favor, María del Carmen Anel, por favor. Buenos días, bueno, mi nombre es María del Carmen Anel Rivera Reyes. Yo no soy maestra frente a grupo, yo tengo trabajando 25 años en educación, en diferentes áreas, en la parte administrativa. Ahorita trabajo en administración y finanzas de la Secretaría de Educación, ya tengo ahí un ratito, tengo la licenciatura en psicopedagogía. Esa la hice hace 12 años, esta licenciatura, y en realidad la maestría es por motivos meramente personales, ampliar mis conocimientos un poquito, tengo tiempo libre,
Entonces, lo hago por motivos personales, para apoyo a mis hijos. Tengo 2 hijos de adolescentes. Entonces, de repente sí me preguntan cosas que no tengo conocimiento. Entonces, más que nada por apoyo a ellos. Y me está gustando mucho la maestría. He aprendido mucho de mis compañeras que son maestras frente a grupo. Y bueno, me ha llamado mucho la atención en la parte educativa porque, bueno, como le comento al principio, tengo ya 25 años trabajando en el área educativa. Ok. ¿En qué universidad estudiaste la licenciatura y en qué generación? Fue, la verdad no me acuerdo, maestro, concluí en el 2012 y fue en el TEC Mexiquense aquí en Toluca. Es una sucursal aquí en Toluca. La tomaba, era sabatina, por el tema de mis hijos, no podía hacer de otro modo, y así la tomamos. La hice ya después de que habían nacido mis hijos, entonces todo fue extemporáneo. Todo ha sido en contra del reloj, pero bueno. No, bueno, yo creo que sería en el proceso, ¿no? En el proceso de Sí, crianza, tal vez. sí, en el proceso de crianza. Entonces ya no fue en el momento que yo quise estudiar al principio. No, pues a veces uno no piensa las cosas, hasta ya después va uno recapacitando y va tomando estas, pues estas nuevas actividades, ¿no? Ya los va uno ocupando, más que nada. Claro, muy bien, pues te agradezco mucho De nada. y pues esperemos que lo que podamos aprender aquí sea de mucha utilidad. Sí, muchas gracias. Y bueno, ahora Jennifer, adelante Jennifer. Buenos días, yo me llamo Jennifer Sánchez. Concluí mi licenciatura en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria, ahí en la normal, en una escuela normal. Concluí este año, soy generación 2020-2024. Y en lo que estoy en espera pues de lo que viene siendo mi lugar, decidí como comenzar con la maestría de una vez, no perder tiempo, vaya. Actualmente sí estoy laborando en la educación en una guardería, pero como tal ahorita lo que estudié no. Estoy en espera y pues por lo tanto quise entrar a la maestría también para no perder tiempo y para no oxidarme. Ok, muy bien Jennifer. ¿Y qué es lo que esperas tú de esta maestría, de este curso en particular? No, pues prepararme un poquito más, desde donde me quedé, como que seguir un poquito más preparándome para que en el momento que ya me toque estar frente a grupo, no haya como ningún problema en el aspecto de que yo haya olvidado lo que aprendí o no tenga ese conocimiento como para enfrentarme a un grupo. Preparación más que nada. Ok, muy bien. Bueno, entonces algo así como una profesionalización de tu misma carrera. Perfecto. Bueno, entonces no hay experiencia, estás empezando con guardería, nos dices. Sí, sí. Y bueno, pues entonces, ya que la haces Jennifer, pues vamos con ¿qué es? Sibel, que tampoco lo veo. Bueno, no es Sibel, entonces terminamos con Luisa. Ujú. Adelante, Luisa. Hola, profesor. Mi nombre es Luisa Velázquez Jaimes. Yo soy docente frente a grupo. Atiendo primer grado, grupo C. Llevo 10 años laborando. Estudié la licenciatura en pedagogía. Y el propósito de tomar la maestría es la actualización en primer momento, seguir adquiriendo conocimientos porque pues todo es un cambio y en la actualidad está cambiando más rápido el ámbito educativo, entonces para tener las herramientas y apoyar las necesidades de mis alumnos. Este sería. Muy bien, Luisa. Dime, por favor, ¿en qué generación y de qué universidad egresaste en la licenciatura? Ajá, egresé en el 2013 en UPN, Tejupilco. UPN Tejupilco. Ok. ¿Trabajas en el Estado o en la Federación? En estado, trabajo en estado.
Entonces, ¿fue tu generación 2008-2013 o 2009-2013? 2009-2013. Ok, gracias. Sí. Muy bien. Pues como pueden ver, efectivamente hay una heterogeneidad y ustedes que están frente a grupo, quienes ya conocen y ya tienen también trayectoria, bueno, debemos conocer pues los perfiles que tenemos. Entonces, es por eso que me gusta cuando conozco al grupo, pues iniciar con estas preguntas que son pues muy, muy básicas, pero al mismo tiempo nos dan información que nos ayuda para entonces planificar las actividades. Ayer les decía que probablemente tengamos una sesión un poquito más adelante que no esté considerada. Esto también ya lo hablé con la licenciada Eli. Tenemos una situación aquí de un proyecto de investigación. Entonces, como tal, pues tenemos que atenderlo. Eso es ineludible, ¿no? No podemos escapar, no podemos escapar a esto porque está enmarcado en el propósito. El propósito de este módulo justamente atiende que nosotros en este periodo, digamos, pues seamos capaces de formular un proyecto de investigación. Y después, más adelante, este se retoma. Más adelante, este mismo proyecto se va a retomar. Entonces, es importante que tengan muy en cuenta que lo que hagamos en este módulo es un tanto, digamos, decisivo para algunos que vienen a futuro. Entonces, bueno, pues somos 5, bueno, 6, somos 6 y pues vamos a dar inicio propiamente con lo que es la parte de la clase. Es metodología de la investigación. Vamos hoy a hablar de lo que es el conocimiento científico y sus características y el concepto de ciencia. Esto es lo que nos pide la primera unidad de este módulo. Entonces vamos a atenderla. Pero, pues, para esto tenemos que hacer tenemos que plantear también algunas ideas que nos lleven a consolidar lo que es este conocimiento científico. Bueno, pues lo que ustedes ven ahí enfrente, no sé si ya lo conozcan, no sé si tengan ya alguna referencia de este cuento. ¿Alguien lo ubica? No, ¿verdad? Parece que nadie. Bueno, No, profesor. este es un cuento de la India. Es un cuento hindú y está citado, antes aparecía en algunos libros de texto. Y bueno, pues son 5 ciegos los que están allí y van a explicar qué es un elefante. Entonces van a dar la explicación de lo que es un elefante. Entonces, cada uno, como pueden ver, uno está en la trompa, otro está en colmillos, otro está tomando las orejas, otro está tomando una pata y otro la colita. Entonces, ¿qué reflexión nos da esta imagen? María del Carmen, ¿qué reflexión te da a ti? ¿Qué te genera si tú ves esta imagen para interpretar lo que es un elefante? Bueno, pues que hay que tocar para saber lo que es, hay que sentir, hay que tener la sensación, hay que utilizar todos nuestros sentidos para identificar tal cosa, ¿no? Tal elemento. Ok, entonces tú partes más de una situación tipo John Luke. ¿Te acuerdas de John Luke? No. ¿No? Ok, John Luke. Bueno, primera anotación para todos, por favor. Primera anotación. ¿Quién es John Luke? ¿Qué hizo John Luke? Me es muy importante que todo esto lo tengamos muy afianzado para poder entonces avanzar. De lo contrario, a mí no me gusta hablar así al vacío. Hay que procurar generar argumentos.
Pero muy bien, María del Carmen, digo, como una primera aproximación, pues así empezamos, ¿verdad? Así empezamos. Justamente, Maestro, ay, sí, perdón, sí, interrumpí. Para mí adelante. es como un poquito más, el llevar a la práctica para llegar a un fin, a un objetivo. Como por ejemplo aquí están en busca de de qué es un elefante y lo quieren describir. La única manera en la que pueden hacerlo, buscan la manera y es con el tacto. Entonces, como buscar estrategias y llevar a la práctica para un objetivo. Ok, o sea, te vas a la parte también sensible, es decir, los sentidos, tocar, tú acabas de decir. Sí. La Ok, entonces, estrategia. ok, perfecto, perfecto. Entonces tú también me parece que estás en una idea de John Luke. Vayan buscando quién es John Luke, por favor, porque si no, vamos a hablar al aire y no vamos a captar algo así preciso. Muy bien, Luisa, para ti, ¿qué representa esta imagen? ¿Qué te da a saber? Luisa, el micrófono está apagado. Perdón. Así como lo observo, donde pues se están basando a lo que tocan realmente. Ujú. Ah, como se nos decía que eran ciegos, entonces el sentido del tacto es el que están usando para poder conocer más allá de este animal. Ujú. Y, No. pero bueno, ok. Sí, tal vez yo no he formulado la pregunta, pero quiero que vayamos más allá. Es decir, no me gustaría que nos quedáramos únicamente con la imagen que la puede describir cualquier persona, sino yo estoy hablando con profesionales que están cursando un posgrado. Entonces, si nos colocamos en en nuestro estatus como académicos, como estudiantes de un posgrado, pues tenemos que ver otras cosas que la gente, digamos, que no se dedica a esto, pues únicamente nos diría lo que están viendo allí. Entonces, con esa mirada de académicos, académicas ustedes, ¿qué es lo que ves, Betsabet? Ay, pues yo veo el cómo, pues es que va un poco más encaminado a lo que comentaron mis compañeras, que el cómo poder utilizar esa habilidad de los sentidos, por decirlo así, te puede llevar pues a conocer más acerca de lo que tú quieres dar a conocer, ¿no? De lo que le quieres mostrar a los demás. Ujú. Ok, Betsabet, gracias. María del Carmen, adelante. También me imagino, viéndolos allá a los cinco, a los cinco ciegos, que se repartieron cada parte del cuerpo del elefante y digo, cada uno está tocando una parte, pero al final yo pienso que van a decir, a ver, yo toqué esta parte y tú tocaste esto y al final van a sacar una conclusión de qué era lo que estaban tocando, ¿no? Como un trabajo en equipo, me imagino. Ok, bueno, no propiamente no. El cuento relata justamente son cinco ciegos y cada ciego no va a discutir al final qué es un elefante. Es decir, por ejemplo, ¿qué te imaginas tú misma, María del Carmen? ¿Qué te imaginas que diría el, el ciego que toca la trompa, por ejemplo? ¿Tú qué imaginas que diría que es el elefante? Pues bueno, ya que está tocando la trompa, pues qué tamaño tiene, desde la textura de la piel, Ujú. qué puede hacer con con la trompa. Pero él no sabe qué es la trompa, ojo. Bueno, o Mm, qué puede hacer con eso, a lo mejor se imagina que es la cola en vez de la trompa, ¿no? correcto, O sea, imaginar la utilidad que tiene eso en el elefante y definir qué es, correcto. ¿no? Entonces, este cuento, debo decirles que es para niños. Ujú. Este es un cuento para niños. Así se llama, lo pueden encontrar
en Google. Se llama El elefante y los ciegos, o Los ciegos y el elefante. Entonces, en este cuento estamos hablando de dos cuestiones que están ahí remarcadas. Una es la realidad y otra es la subjetividad. Ajá. Es decir, son dos posturas que todos, cuando accedemos a un conocimiento, tenemos. Todos, todos, todos. Niños, adultos, mujeres, hombres, de izquierda a derecha. O sea, todas las personas nos enfrentamos ante un conocimiento a través de estas dos vías. Por eso les pedía que buscaran quién es John Luke, porque es importante que ustedes como educadores o que tengan este posgrado que van a ostentar, pues sepan corrientes filosóficas que han apoyado a la epistemología. Entonces, regresando al elefante, voy a decir algunas cosas. El que está en la trompa va a poder pensar que el elefante es como una víbora. Él no sabe que está tocando solo una parte, ojo, no está pensando que está tocando una parte. Él está asumiendo que el elefante es eso que está tocando es el elefante. Entonces, cuando toca la trompa, si él ya conoce, por ejemplo, cómo es una víbora, la puede relacionar con una víbora, o con una manguera, o no sé, con algo que él ya tenga también como referente en sus esquemas cognitivos. Entonces, de igual modo, me puedo pasar con el que sigue, que es el que toca los colmillos. Entonces, al final, cuando se reúnan y digan qué es un elefante, pues entonces cada quien va a dar su postura. ¿Qué quiere decir esto? Que el que está en la trompa dirá, el elefante es como una serpiente, pero el que está, por ejemplo, tocando los colmillos le va a decir, no, estás equivocado, el elefante no puede ser una serpiente. El elefante es algo muy fino, el elefante se toca y es algo, digamos, demasiado suave, pero el que está, por ejemplo, en la pata se va a reír, le va a decir, no, al contrario, esto es algo corrugado, es algo muy, muy denso. Y el que está en la oreja les va a decir, no, ninguno de ustedes tiene la razón. El elefante no puede ser así. El elefante es, y va a decir lo que es como la oreja, es algo como una palapa, va a decir que es algo que se parece a una hoja grande. Y el que está en la colita, pues va a decir, el elefante es algo, y el que está en la pata también va a decir que es algo enorme. Y el que está en la colita va a decir, no, el elefante es algo muy pequeño. Entonces, con todo esto, ¿cuál es la enseñanza de los ciegos y el elefante? Que todos los que están allí tienen un nombre. ¿Ya vieron el nombre que tienen allí los 5 ciegos? Si lo ven, si ven cómo se llaman esos 5 ciegos. Sí, maestro. ¿Cómo se llaman, Jennifer? Teoría. Teorías. Es decir, cada uno de ellos es una mirada para entender una realidad. La ciencia se compone de teorías. Recuerden que esta primera sesión nos vamos a referir a lo que es la ciencia, cómo se construye la ciencia y, pues a fin de cuentas, cómo nos ayuda a explicar la realidad, porque todos estamos asumiendo una misma realidad. Pero ojo, y eso lo dice Facundo Manes en uno de sus libros que se llama Usando el cerebro, Facundo Manes. Les voy a anotar el nombre porque les voy a ir dando literatura que ustedes van a ir consultando. Entonces, a ver, un segundito. Déjenme conecto mi ratoncito. A ver, por acá lo voy a escribir para que por favor, bueno, ya mencioné a 2, ¿verdad? ¿Ya encontraron quién es John Luke, por cierto? Sí, correcto. Ok, Usando el cerebro de Facundo Manes es un neurocientífico vivo, él está vivo,
tiene 50 y tantos años, es una persona muy joven y de mucho trabajo, tiene doctorado en Harvard y estuvo en Inglaterra, bueno, es una persona fuera de serie, es argentino y la verdad, un gran ser humano también, una personalidad de trayectoria y que incide. Y tiene varios libros, pero el que les estoy recomendando es este, Usando el Cerebro. Y en este libro dice, en sus conclusiones, el cerebro es capaz de crear su realidad. O sea, imagínense eso. O sea, imagínense, es plantear la realidad, crear la realidad. Es decir, el cerebro humano puede crear la realidad, pero una propia. Todos pareciera entonces que somos mitómanos, porque si contamos una mentira, después nos la creemos. Y el mismo García Márquez, Gabriel García Márquez, en uno de sus últimos libros que escribió, también decía algo similar. La historia no es la que vivimos, sino la que recordamos para contar. Vuelvo a repetir, porque es una frase hermosa de Gabriel García Márquez, en su libro que se llama Vivir para contarla. Lo dice así, la historia, no, la vida no es la que vivimos, sino la que recordamos para contarla. Hermoso, hermoso, hermoso. García Márquez también. Que por cierto, ya en Netflix ya va a salir 100 años de soledad, a ver qué tal le sale. Y bueno, pues ya regresando a estos tópicos de la realidad, hay una parte que se llama subjetividad. ¿Quién me quiere decir, por favor, cuál es la diferencia entre realidad y subjetividad? ¿Nadie? Bueno, la realidad creo que depende de, como lo dijo ahorita de García Márquez, la realidad depende de lo que vive cada persona y la subjetividad es lo que opina después cada persona de esa realidad, ¿no? Me imagino. Como algo Ok, subjetivo, así como que lo que piensan, ya si lo ponemos así como en análisis, lo que cada uno piensa de eso. ok, muy bien, María del Carmen. Jennifer, por favor. La subjetividad, maestro, es más que nada la percepción que se tiene de lo que se va a investigar y la realidad pues es lo existente, no lo que está presente, lo que sí es. Ok. ¿Tendrías, Jennifer, un ejemplo de lo que acabas de decir con la imagen? ¿Perdón, maestra? ¿Tendrías un ejemplo de lo que acabas de decir con la imagen del elefante y los ciegos? Pues sí, eso es un ejemplo, ya que ellos no saben realmente qué está presente, pero tienen una perspectiva, están buscando como desde su experiencia qué es lo que es. Más sin embargo, puede ser que lo que ellos planteen no es lo que esté presente. Ok, Jennifer, te escucho y sí, te pareces a la postura de John Luke. Eres muy empírica por lo que estás diciendo. Ojo, no estoy todavía juzgando, pero por lo que estás diciendo, me parece que tienes una tendencia a la teoría de John Luke. Y me es relevante porque no es decir que estemos equivocados, simplemente pues son posturas que a veces no sabemos que ahí estamos nosotros. Pero muy bien. Betsabeth, para ti, ¿qué implica esta parte de subjetividad y realidad? Pues de subjetividad yo sería como relacionarse, bueno, lo que también decía la compañera, relacionarse con los objetos, por así decirlo. El cómo,
pues sí, tiene esa relación con lo que tiene enfrente. En este caso, pues tienen el elefante, ¿no? Y cómo es que estas personas que no ven, mediante pues su sentir, su pensar, es conforme van sacando pues ideas de lo que tienen enfrente, o sea, con lo que están relacionándose, vaya. Ok, Elizabeth. La realidad aquí es el elefante. El elefante expresa la realidad y los ciegos expresan la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces las teorías son subjetivas. Las teorías van a ser subjetivas y cada quien va a defender su teoría. Por eso yo ahorita acabo de hacer 2 menciones sobre John Locke, porque me parece interesante la forma en que están respondiendo. Entonces, ¿alguien ya encontró algo de John Locke? Me interesa saber, porque entonces empezamos a partir, ahora sí, para entender qué es esto que le llamamos ciencia. ¿Alguien que nos quiera compartir lo que haya encontrado? Sí, Jennifer. bueno, aquí un resumen concreto. Dice, John Locke fue un filósofo inglés que se destacó en muchos campos, especialmente en la epistemología o teoría del conocimiento, la política, la educación y la medicina. Sus principales contribuciones lo llevaron a ser considerado el fundador del empirismo moderno y el primer gran teórico de liberalismo. Ok, muy bien, yo creo que con eso es suficiente, ¿verdad? Y efectivamente, John Locke es el primer empirista ya destacado. Es decir, antes de John Locke había empiristas, por supuesto. Es decir, ¿qué es el empirismo ahora? Tendríamos que buscar ahora qué es empirismo. A veces lo reducimos a unas cuantas frases y se entiende. Pero el empirismo, grosso modo, es considerar que el aprendizaje o el conocimiento lo adquiero a través de la experiencia, a través de la sensibilidad, es decir, los sentidos. Entonces, ser empirista es considerar que tengo que vivirlo para poder saber. De lo contrario, entonces, no lo aprendo. Es como el que dicen aprender haciendo, algo así. Entonces, el empirismo, justamente, su base es la experiencia. Ser empirista implica, entonces, tener la experiencia como fundamento para poder tener conocimientos o acceder al conocimiento. Y aquí, bueno, pues ya tenemos esta imagen muy bonita y nos ha dado todas estas piezas para poder entender que el cerebro humano, ahora con las neurociencias, pues es capaz entonces de crearse una realidad. Muy bien. Y hay otra cosa acá, que es lo que estábamos justo comentando con la cuestión de John Locke. Ariana, por favor. Gracias, profe. Me gustaría aportar un poquito también sobre la imagen. Yo lo veo como los estilos de aprendizaje de mis alumnos. Lo voy ligando un poquito a eso, en donde a lo mejor nosotros como profesores buscamos un objetivo, un propósito, pero al final los estilos de aprendizaje de los alumnos son diferentes. Entonces, como profesor, entonces ahí es donde empieza pues esa experiencia, lo puedo visualizar así, en donde también se basan las teorías, ¿no? ¿En qué teoría me voy a basar? Si mis alumnos, a lo mejor, si el 50 me dice esto y el otro 50 o el 20 me dice esto, ¿no? Al final creo que como docentes tenemos también nuestras teorías, independientemente de las que, pues bueno, ya conocemos, pero así lo proyecto un poquito con los estilos de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Que a lo mejor nosotros queremos llegar a un propósito, pero que a lo mejor puede ser a un corto conocimiento y cuando conocemos todas las cualidades de nuestros alumnos, pues se hace esta experiencia un poquito más amplia, mayor conocimiento, etcétera.
Gracias, Ariana. Nada más preguntarte, cuando te refieres a estilos de Ariana, y te agradezco la participación, pero me quedé pensando, sí, gracias. Te preguntaba sobre a qué te refieres con estilos de aprendizaje. A lo mejor los que son kinestésicos, pues todas esas características que uno debe de tomar a consideración a lo mejor en un diagnóstico, ¿no? Toda la parte psicológica, lo cognitivo, los afectivos, porque creo que es importante reconocer y conocer esto de cada uno de nuestros alumnos para saber cómo vamos a trabajar, o a lo mejor cuando nosotros tenemos un tema o un proyecto, el cómo lo va a desarrollar cada uno de nuestros alumnos. Hace un poquito me refiero a eso. Me di a entender. Ok. A ver, un segundito entonces, denme un segundito. Sí, claro. Porque esto me está haciendo un poco de ruido. Entonces les quiero mostrar algo. Bueno, mientras encuentro esta, creo que está aquí. Sí, aquí está. ¿Quién de ustedes, acaba ahorita Ariana de comentar los estilos de aprendizaje, y sabemos que se llaman BAC? BAC es el visual, auditivo y kinestésico. Quiero preguntarles, Betsabeth, ¿tú conoces de esto, del BAC? Pues sí sé de los estilos de aprendizaje, como dice mi compañera, pero pues es un poco, pero así como tal lo que usted menciona, no sabría decirle. Creo Ok. que sí sería un poquito. María del Carmen. No, la verdad no. Sí conozco los estilos de aprendizaje, pero así como con ese término de back, o como dijo, no. BAC. Es lo mismo, visual, Okay. auditivo y kinestésico. No. Ok, Luisa. Pues igual a lo mejor lo más básico de los estilos de aprendizaje, por ejemplo, el visual que tiene que ver como el recordar las imágenes de lo que está aprendiendo, el auditivo, que se enfoca más a los sonidos, a utilizar el sentido de audición como cuando está haciendo una lectura. Por ejemplo, el kinestésico que tiene que hacer es como más constructivista porque realiza las cosas para estar en movimiento y estar aprendiendo. O sea, como que de lo más básico algunos enfoques, pero no mucho. Ok. A ver, miren, les voy a mostrar algo. A ver si... Porque, bueno, me llama la atención. Solo es un paréntesis. Yo di esta charla hace algunos meses, no, años. Hace algunos años. Christian Jarrett es un neurocientífico muy afamado en el mundo, es francés, también está vivo, es un neurocientífico vivo, y Jarrett dice en su obra, se llama Los grandes mitos del cerebro, así se llama el libro, dice, miren, aquí, bueno, por ejemplo, la OCDE se pronunció en 2002 para hablar sobre los neuromitos y dice que son malas interpretaciones generadas por un mal entendimiento, una lectura equivocada o una situación fuera de contexto, de hechos científicamente establecidos por la investigación en neurociencia, con el objetivo de usar la investigación neurocientífica en educación o en otros contextos. Fíjense, hace 22 años la OCDE ya estaba dándose cuenta de esto, sin embargo muchas escuelas siguen con estas dinámicas. Por ejemplo, este es un neuromito, usamos el 10% del cerebro, no me voy a meter ahorita en esto, únicamente quiero llegar a este, por ejemplo, este es muy famoso. Este es muy famoso, donde dicen que el hemisferio izquierdo tiene ciertas características y el hemisferio derecho tiene otras. Entonces, si eres racional, toca el izquierdo, si eres medio artístico, toca el derecho. Cosa que es falsa, es decir, es un mito. Sin embargo, los educadores, yo sugiero que no debemos estar inmersos en estos mitos. Justamente al ser profesionales, al ser
pues gente que se dedica a la lectura, que tiene la lectura como base para argumentar, pues me parece muy preocupante que muchos de mis colegas crean estas cosas todavía después de 22 años de la OCDE. Entonces, este es el neuromito. Este es el otro, este es el que ahorita nos decía Ariana. No tiene nada que ver con Ariana, por favor, simplemente tiene que ver con lo que está en la literatura, que hay que tener mucho cuidado. Mucha literatura que está divulgándose no tiene nada que ver con ciencia. Por eso yo estoy abriendo esta charla, esta sesión, justamente con aspectos de ciencia, porque eso es lo que nos va a poder dar pues los elementos muy certeros para caminar hacia donde queremos ir. Miren, por ejemplo, los estilos de aprendizaje son todos aquellos rasgos cognitivos y fisiológicos por los que los alumnos perciben, otra vez regresamos a los ciegos, e interactúan dentro de los procesos de aprendizaje. El siguiente artículo es una guía completa que explica los diferentes estilos de aprendizaje y ahí aparecen varios. La realidad, sin embargo, es que el cerebro está interconectado y coordina todas las funciones, la entrada y registro de la información para el aprendizaje. Por ejemplo, al ver un video necesitamos escuchar, ver y analizar. Para realizar un trabajo corporal o kinestésico necesitamos escuchar, coordinar los movimientos, mirar, observar. Nada es aislado y mucho menos dentro del cerebro. Entonces, únicamente para dejar así muy en reflexión, porque les voy a pedir un favor. Tampoco me crean a mí, por favor, a mí no me crean. Ustedes averigüen, ustedes investiguen y saquen conclusiones. Es decir, ese es un proceso dialéctico. Si ustedes recuerdan la dialéctica de Hegel, Hegel en su filosofía planteaba que tenemos una tesis, es decir, una afirmación, tenemos una antítesis, que es la negación de esa afirmación, y el resultado de la síntesis. Entonces yo les pido que sean sintéticas. Y bueno, pues son algunos neuromitos más. Esta es una conferencia que di hace algunos años. La gimnasia cerebral es otro neuromito. Es algo que no tiene que ver con lo que se hace en la escuela, pero bueno, digamos que son cuestiones que lamentablemente, así lo digo, lamentablemente, pues se siguen usando. Lamentablemente, o sea, 22 años después de que la OCDE dijo, ojo, esto no, pues ya cuando uno entiende que esto tiene que ver con una parte financiera muy importante, venta de cursos, venta de videos, venta de libros, venta de talleres, y cuando uno ve lo que genera, entonces dice uno, ok, entonces la educación está al mercado, no debiera, pero bueno. Solo esto lo comento para que ustedes también lo consideren, por favor. Otro más, por ejemplo. A ver, es que aquí tengo varios. Los alimentos, por ejemplo, también. Este es otro mito. Pero bueno, no es el tema hoy. Sin embargo, quise precisar estas cosas porque me parece que son relevantes para quienes nos dedicamos profesionalmente a estos menesteres. No es lo mismo que yo se los diga a alguien que va de paseo a la escuela, a alguien que se dedica a esto. Entonces, quien se dedica a estas situaciones, a estos terrenos educativos, pues tiene que saber distinguir la paja del trigo, ¿no? O sea, o la cizaña del trigo, como está escrito en los textos antiguos. Debemos ser capaces de distinguir. Hay veces que hay una literatura que se camufla, parece científica, pero en esencia no lo es. Y para eso, bueno, pues ahí está el libro de Christian Jarrett. Es un libro, pues para el Buen Fin, deberían de dárselos y ya cobraron un aguinaldo. A ver, encuéntrenlo. Los grandes mitos del cerebro de Christian Jarrett. Ya ustedes dicen si se lo compran o no. Debe estar como por 1,200 pesos aproximadamente el libro. Pero
vale la pena. Sobre todo si, como les digo, si se dedican a esto, pues es como decirle a un arquitecto, y no compres tu regla, o alguien que se dedica a la construcción, no compres la pala o el martillo, ¿no? Son herramientas. Lamentablemente el docente a veces le tiene miedo a los libros. De verdad, se los digo con honestidad. O sea, pareciera que hay un temor por leer. Como que no, eso. Si lo encuentran, me dicen. Si no, ya seguimos. Si lo encontraron, Christian Jarrett. Con doble R y doble T. Jarrett. Bueno, ya si lo encuentran, pues ya. Ustedes deciden, ahí está en Amazon, en Gandhi, en El Sótano, en varias tiendas. Bueno, pues vamos con esto. Entonces, aquí hay dos asuntos que son muy importantes. El primero es marcar una época, porque la ciencia, como la conocemos, prácticamente inicia donde ustedes menos van a creer que inicia la ciencia, la revolución científica. ¿Dónde creen que inicia la revolución científica? Esto es algo muy común, es algo que se dice mucho, pero me interesa saber, para ustedes, ¿dónde inicia la revolución científica? Entonces, Luisa, para ti, ¿dónde inicia la revolución científica? Es decir, esa dinámica donde de pronto al ser humano, a la humanidad, le salta el chispazo y de crear pues toda la revolución que fue la ciencia, que trajo consigo tecnologías también más adelante. Pues yo supongo que en los grandes cambios, ¿no?, que ha habido en la vida. Pero ¿dónde la sitúas tú? Sería ¿En qué siglo? Por ejemplo, ¿en qué siglo? ¿En qué siglo te imaginas o en qué años te imaginas que da ese chispazo? pues muchas de las teorías o de lo que abarcamos habla de Europa, a lo mejor. Europa, muy bien, dice. O sea, como que viene partiendo a lo mejor del lugar. No sé, no sería. Ok, Luisa, gracias. María del Carmen, la misma pregunta. Pues rápido consulté el internet y efectivamente es en Europa, alrededor de 1500 fue el movimiento que se caracterizó por el desarrollo de un nuevo método para adquirir conocimientos, el método científico, que se basa en la observación y en la experimentación. Y después se extendió en 1700 y bueno, sigue estando, pues hubo muchas contribuciones y tuvo un impacto en la sociedad y en la religión, ya que ahí se empezaron a cuestionar y a destacar costumbres de cada época, y bueno, y a lo largo de la vida pues se ha ido extendiendo todavía más. Ok, muy bien. ¿Alguien encontró algo distinto a lo que ya se dijo? ¿Nadie? Ok. ¿Dónde estamos? Aquí. Ok. Miren esto. A ver si se copia bien. ¿Se alcanza a ver?
Sí, maestro. Ok. ¿Cómo se llama el libro? Horizons. Horizontes, de James Poskett, una historia global de la ciencia. Ok, en este libro, James Poskett, en 2023, plantea que la historia nace en México. Perdón, la revolución científica nace en México, Tenochtitlan, entonces, 1500 aproximadamente después del inicio de la conquista. Recuerden que Hernán Cortés llega a Tenochtitlan el 8 de noviembre, se acaban de cumplir años, el 8 de noviembre de 1519, y se encuentra con Moctezuma II. Y ahí inicia la revolución científica. Ariana. El profesor quiere entrar nuestra compañera Sibel, pero dice que sigue en espera, no sé si a usted le aparezca. Ahí en alumnos. No, le pediría al doctor Yamir, a la maestra Eli, si nos apoyan, por favor, ¿por qué no? Y no gracias, Ariana, por la sí, visita. sí, de nuevo. Bueno, pues mientras se incorpora, ¿qué les parece esta revelación que les estoy comentando? Para mí interesante, profesor, porque pues un poquito alejada de esta información. A lo mejor, por ejemplo, yo veo el cambio ahí, el reto que tuvieron las dos posturas al momento de encontrarse. Y muchas de las partes que comparamos de lo que hacían nuestras anteriores culturas y lo que hacemos ahora, pues sí tienen un sentido, desde que la creación de la numeración, el trueque que hacían, o sea, tenían conocimientos que incluso todavía los rescatamos, tenemos nosotros de ahí mucha retomación de conocimientos de esas culturas. Entonces, en el choque a lo mejor de las dos posturas, de las dos culturas, podría ser ahí como esa creación del conocimiento. Muy bien, Luisa, muy bien, muy buena la reflexión. ¿Alguien más? Efectivamente, maestro, dice que la revolución científica en México se introdujo con la conquista española, que introdujo la cultura científica europea en el virreinato de la Nueva España y que abrió sus puertas y comenzó a ofrecer cursos de matemáticas y física. Entonces ahí empieza todo. Ok, pero ahí, María del Carmen, lo que encontraste es que España lo trajo y no al revés, es decir, aquí el conocimiento que estaba en Tenochtitlan y en América en general, no solo aquí en México, sino también en Perú y en otros, digamos, otras comunidades, otras civilizaciones, pues ese conocimiento fue arrancado, igual que se robaron oro, plata, piedras preciosas y demás, se llevaron conocimiento. Y ese conocimiento se lo llevaron y después se llevaron a los traductores, a los científicos que había acá. Acá ya había universidades. Quiero decirles que en este libro de James Poskett, que no lo tengo en este momento conmigo, pero en este libro de James Poskett, por ejemplo, afirma que cuando llega Hernán Cortés y cuando escribe la segunda carta de relación al rey Carlos V, le dice lo que ve en México. Y lo que ve acá en México es lo que después el Vaticano copió. La Plaza de San Pedro en el Vaticano es una fiel copia
de lo que Hernán Cortés relató en la carta. Y no solo eso, la Universidad de Padua, la que fue la primera Universidad de Padua en Europa, fue completamente... me dicen que no se escucha. A ver, Jennifer me dice que no se escucha. Los Como, demás. no sé si sea mi internet, pero se traba si no se No, entonces debo ser yo. A ver, voy a quitar un poquito la cámara, tantito, para los famosos. A ver, ahí sí ya se me escucha mejor. Bueno, retomo la idea. Les decía que en la segunda carta de relación, Hernán Cortés le envía a Carlos V todo un escenario que después es copiado por el Vaticano. El Vaticano, la Plaza de San Pedro, tiene prácticamente una copia fiel de lo que los españoles encontraron en la Plaza de Tenochtitlan. O sea, la Plaza de San Pedro es una copia de lo que aquí se encontró. Aparte, decir que Hernán Cortés, en la siguiente carta de relación, le hace llegar a la corona española otros, digamos, elogia mucho lo que ve acá. De hecho, hasta lo dice como un paraíso, así lo define como un paraíso. Y la Universidad de Padua, que está en Italia, copió también en los jardines que había en las universidades de Tenochtitlan. Y vuelvo a repetir, en las universidades de Tenochtitlan, donde se formaban científicos. Eso de guerreros, eso de imperio, pues el término no existía acá. Todos esos términos fueron adaptados para ellos poder explicar lo que veían, pero no había guerreros, no había imperio, ni siquiera había sacrificios humanos, que eso es algo que nos han vendido demasiado. Yo quiero que ustedes me digan si conocen el pedernal o la obsidiana. Seguramente sí. El pedernal es una piedra y la obsidiana también. Son piedras y son piedras puntiagudas, pero que por su composición química, les voy a decir la verdad, se rompen. Entonces, si ustedes analizan un tórax humano, no puede ser penetrado por una piedra quebradiza. Por consiguiente, nunca hubo un sacrificio humano. O sea, eso es una venta para o una imposición de creencia para traer el culto religioso católico, que en ese momento España estaba siendo el promotor. No olvidemos que España y Portugal llegan acá a América al mismo tiempo. Prácticamente 50 años después llegan los ingleses, llegan los franceses, los húngaros, o sea, ya empiezan también a ser, porque no todos tenían los recursos y además no todos tenían costa. Tan solo imagínense países sin costa, cómo podían atravesar el Atlántico para aquel entonces. O sea, no era posible. Alemania, por ejemplo. Alemania tenía que pasar por Francia, tenía que pasar por la península ibérica para poder llegar acá. Entonces, bueno, solamente quiero decir esto porque son muchos mitos que nos han contado en la educación y, por ejemplo, ahorita hablamos de neuromitos con lo que respecta al cerebro. Y bueno, vamos a seguir desmontando muchas cosas que nos han contado y que nuestros maestros con todo su amor nos lo han dicho, pero no nos han puesto a leer lo suficiente, yo creo. O simplemente son repetidores. Y lo que hay que formar, si nosotros nos queremos formar, no nos vamos a formar únicamente como repetidores, sino como profesionales reflexivos que de verdad entienden una realidad y la pueden comunicar. Bueno, este es el libro de Posket, no voy a entrar mucho en él porque pues les convido a que lo lean, porque solamente así he encontrado la forma de poder aprender.
por mi propia cuenta, claro, para eso también están estos espacios, las conferencias, los coloquios, las sesiones de maestría, de doctorado y demás, pero yo les convido a que no sean repetidoras. No, niéguense a eso, por favor. Conviertan, decía Carlos Marx, el error de la filosofía es que trata de entender el mundo cuando de lo que en verdad se trata es de transformarlo. Eso lo decía Carlos Marx. Entonces hay que transformarlo, no hay que, no hay que solo entenderlo y menos repetir lo que ya nos dijeron, sino hay que ahora darle un sentido de transformación. Bueno, pues ¿qué debemos entender por cuestión subjetiva? Bueno, aquí están algunos términos como el empirismo lo remarcamos con Immanuel Kant, obviamente John Locke, que acabamos de leer. Y aquí aparecen dos juicios, el juicio a priori y el juicio a posteriori. Seguramente todos estos términos nos suenan porque fuimos a la prepa, y en la prepa siempre nos hablaban de estas cosas, pero a veces en ese momento a lo mejor fuimos al baño, nos distrajimos y perdimos noción de la clase y bueno, pues hoy tenemos que retomarlos. Pues el empirismo se basa en dos, el juicio a priori y el juicio a posteriori. ¿A qué se refiere cada uno? ¿Alguien se acuerda de esto? Así que nos lo diga, por favor. Déjenme saludar a Jairo mientras tanto. Jairo, buenos días. Buenos días, maestro. Hola, Jairo. Bueno, ahorita nos vas a responder unas preguntas, pero mientras te quiero preguntar concretamente sobre esto del empirismo. ¿Tú recuerdas a qué se refiere el juicio a priori y el juicio a posteriori? No, maestro. No. Ok. Hay que recordar algo porque es muy importante. Es que sin estas piezas muy difícilmente vamos a poder consolidar lo que es un proyecto de investigación. Entonces, ok, pues alguien que se acuerde de esto o que o que ya lo haya googleado y nos lo quiera compartir. Juicio a priori y juicio a posteriori. Bueno, ya encontré, maestro. Sí, María del Carmen. Dice que los juicios a priori y a posteriori son diferencias que los bueno, el juicio a priori se obtiene a partir de las facultades del sujeto que conoce y quiere, sin necesidad de recurrir a la experiencia. La palabra a priori significa previo a, y el juicio a posteriori se obtiene a través de la experiencia y de una intuición empírica. La palabra a posteriori significa posterior a. Perfecto, muy bien. Bueno, ya con esta información ya podemos ir entendiendo pues de a qué va estos asuntos. Es decir, lo clásico, voy a decir lo clásico y me parece que esta es lo más pues inmediato, ¿no? O sea, si tú me dices que el fuego quema, yo no voy a ir y tocar la brasa. Yo no voy a ir y voy a agarrarles la llama en una estufa, por ejemplo. Es decir, ese es el juicio famoso a priori. Es decir, tú me lo dices y yo a priori, es decir, sin someterme a la experiencia, yo puedo aprender. Ajá. Pueden, por ejemplo, los matrimonios, ¿no? Dicen, si te casas, cuidado, porque ya no vas a hacer esto, en fin. Entonces, el que lo quiere experimentar, pues lo vive. Y después él podrá decir, no, no es cierto. Y a posteriori son muy importantes para el conocimiento de nosotros. O sea, todos aprendemos así, todos. Todos vamos a generar un juicio a priori.
que está relacionado con esas cosas que, digamos, no experimentamos. Y el juicio a posteriori son todos esos fenómenos que sí experimentamos, que sí nos sometemos a la experiencia. Después está otro, que es el racionalismo de René Descartes. René Descartes parte su teoría del principio de la duda metódica. ¿A qué se refiere la duda metódica? Pues emulando a Schopenhauer, que decía ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Se acuerdan de eso? To be or not to be. That is a question. Pues entonces, el racionalismo de Descartes parte de esa duda metódica. ¿Existo porque yo me doy cuenta o porque yo me doy cuenta existo? Y es un juego de palabras que tiene que ver también con esta idea de que si los demás existen porque yo existo, o sea, yo les doy existencia a todos ustedes. Por ejemplo, aquí Jennifer. ¿Existe Jennifer o simplemente todos los demás creamos un colectivo para que Jennifer exista? O al revés, Jennifer nos mira y ella dice, nada de ellos existe, simplemente mi cerebro lo crea. Y esas son las dudas metódicas. Se basa en que si lo que yo percibo es real para pronto. Esa es la duda metódica. Lo que yo percibo de allá afuera es real, existe. Y bueno, después se habla también de una preexistencia, que eso ya después lo hablan los existencialistas, con Dostoyevsky, Franz Kafka, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir. Todos ellos hablan después de la preexistencia, justamente basado, pues si el ser humano existe o le da existencia a lo que percibe a través de sus sentidos. Bueno, en este caso ahora con las neurociencias, pues con el cerebro. Y bueno, pues si estamos situados con René Descartes, la más famosa frase de él es cogito ergo sum, que es si pienso, entonces existo. Y aquí rompe la duda metódica, es decir, él dice, ok, para ya no meterme en tanto lío, pues si yo pienso, o sea, si yo soy capaz de pensarme, entonces existo. Fíjense, o sea, esa es la parte filosófica, que a veces uno lee así por encima y no le da todos estos atributos. O sea, todos esos atributos parten de esa relación entre lo que percibo, lo que puedo aprender y de lo que yo soy. Entonces aquí se juega en ese triángulo, digamos. Es un triángulo que va con la realidad, la subjetividad y yo. No el yo de Freud, por favor. No, ese no. El yo freudiano es mucho después, además. Descartes, estamos hablando de 1600, imagínense. Freud es de 1900, entonces no. Por eso anticipo que no tiene nada que ver con ese yo. Entonces, el racionalismo de Descartes pone, digamos, en este punto a la existencia junto con todo lo que va a aprender. Y en el siglo XVI, que estamos hablando del 1500 al 1599 aproximadamente, no, del 1501 a 1600, es el siglo XVI, nace el método científico en Europa. El método científico lo funda en Europa Francis Bacon, que ahora con todas estas posturas de James Poskett del libro de Horizontes, pues parece ser que lo robaron, es decir, el método científico existía acá con los mayas y se los robaron y se los llevaron. Y bueno, pues así las cosas. Y bueno, voy a terminar esta diapositiva para tomarnos un descanso, un break, que también ustedes
pues se estiren, vayan a tomar un poquito de agua o algo. Y voy a decir esta última parte donde dice: la verdad se demuestra, y aquí yo voy a acentuar, únicamente por la razón. La verdad se demuestra únicamente por la razón. Y hay un silogismo deductivo-inductivo, que es una proposición lógica seguida de una regularidad que conduce a una conclusión. Deductivo. ¿Alguien me ayuda con eso de deductivo? ¿Qué es deductivo? ¿Qué es deducir? Luisa, ¿me ayudas con deductivo, por favor? Es como dar, como la palabra deducir es como que así lo interpretas, así lo ¿Pero qué es? deduje. Pues yo lo interpreto como que es la forma en la que nosotros concluimos algo por medio de lo que hemos vivido. No sé si estoy en lo correcto. ¿Y inducir no sería eso? Cuando tú induces algo. Inducir. No sé. Yo digo deductivo como de deducir, como Sí, de ahí viene, exacto, estás muy bien. Pero ¿qué elementos debe tener? para deducir, pues como una experiencia, ¿no? Como a lo mejor no lo, es como dar por hecho algo a base de algo que viviste tú, así lo interpreto. Ok, ¿tiene otros elementos, Luisa? A ver, Ariana, por favor. Por ejemplo, en la parte del método inductivo se basa en la observación de hechos. El deductivo se basa en la lógica y en la demostración. Uh-huh. Bueno, para que se acuerden un poquito, deducir es partir de cosas generales y llevarlo a particulares. Eso es deducir. Por ejemplo, si yo digo todas las pelotas son redondas, entonces la pelota que yo tengo es redonda. O sea, yo estoy partiendo de algo macro y me voy a lo micro. Es de algo general a lo particular. Así nos lo decía. Método deductivo va de lo general a lo particular. Uh-huh. Y lo inductivo, pues es lo contrario. Voy de cosas particulares y llego a cosas generales. Y muy bien, pues vamos a tener un descanso, como les comenté. Vamos a reencontrarnos aquí a las 12:15 para que tomen algo. Y nos vemos en un ratito. Vamos a seguir comentando cosas, entonces, bueno, pues no les quito más el tiempo. 12:15, nos vemos acá de vuelta.